El 10 de mayo de 1940. La Alemania nazi invade Bélgica destrozando su neutralidad y sumiendo a la nación en la guerra. Las fuerzas alemanas atacan con una potencia abrumadora, avanzando por las Ardenas y aplastando la resistencia belga en cuestión de semanas. El 28 de mayo, el ejército belga se rinde y el país queda bajo ocupación nazi. Mientras las esvásticas se alzan sobre Bruselas, los ocupantes imponen su visión de orden y control. Se prohíben los partidos políticos, se silencian a los opositores y la propaganda se extiende por las calles. Mientras muchos belgas se unen a la resistencia, otros ven una oportunidad en la colaboración creyendo que la victoria nazi remodelará Europa y les otorgará poder. Entre estos colaboradores surge un joven inteligente, ambicioso y devoto de la causa fascista. Entre bambalinas, ayuda a transformar un pequeño movimiento en uno de los principales instrumentos de autoridad nazi en la Bélgica ocupada. A medida que la guerra se profundiza, asciende a la cima de su jerarquía, dirigiendo propaganda, represión y terror, y desempeñando un papel central en una de las masacres más sangrientas de la ocupación. Su nombre es Louis Collard. Louis Collard nació el 9 de agosto de 1915 en la pequeña ciudad industrial de Aisne, situada en Wonia, la zona francófona de Bélgica. Sus primeros años transcurrieron durante la agitación de la Primera Guerra Mundial, que se libró entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918, dejando profundas cicatrices en la nación. Como muchos belgas de su generación, creció entre historias de ocupación, sacrificio y reconstrucción. El conflicto había remodelado el panorama político y social de Bélgica, creando divisiones que más tarde influirían en la turbulencia política del periodo de entreguerras. Cuando Collard alcanzó la edad adulta, Bélgica seguía luchando contra los efectos de la Gran Depresión. La crisis económica, el malestar social y el miedo al comunismo empujaron a muchos hacia ideas radicales. Entre ellas estaba Rex, un movimiento fundado a principios de la década de 1930 por Léon Degrelle. Originalmente un grupo editorial católico llamado Christus Rex, Cristo Rey, pronto evolucionó hacia una fuerza política que combinaba tradicionalismo religioso, nacionalismo y autoritarismo. Rex exigía la regeneración moral de Bélgica, la defensa de los valores católicos y el rechazo de la democracia parlamentaria. Denunciaba la corrupción, el comunismo y el liberalismo, promoviendo una visión de un Estado disciplinado, unificado y devoto. En 1936, el movimiento conmocionó al país al obtener más del 11% del voto nacional. Pero el éxito fue efímero. Inspirado por Benito Mussolini y Adolf Hitler, Rex se volvió cada vez más fascista y abiertamente simpatizante de la Alemania nazi, lo que llevó a Degrelle a perder el apoyo de los católicos moderados y de los conservadores, que antes lo habían respaldado. Sin embargo, para el joven Louis Collard, Rex ofrecía un sentido de propósito y ambición. Inteligente y disciplinado, se unió al movimiento y comenzó a trabajar en tareas propagandísticas y organizativas, ayudando a reclutar nuevos miembros y ampliar su influencia. Su devoción, precisión y talento administrativo lo hicieron destacar rápidamente. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Cuando los nazis atacaron Bélgica el 10 de mayo de 1940, el país colapsó en semanas. Léon Degrelle fue arrestado por las autoridades belgas, pero liberado tras la victoria alemana. Bajo la ocupación de Degrelle, reorganizó Rex bajo supervisión nazi, y Louis Collard se convirtió en uno de sus hombres más confiables. Pronto asumió la responsabilidad de la propaganda y la coordinación interna. En este cargo, Collard forjó estrechos lazos con el aparato de seguridad alemán, particularmente con el SD, la agencia de inteligencia nazi, y con la Gestapo, la policía secreta del régimen. Su capacidad para imponer orden y disciplina impresionó tanto a los ocupantes como al propio Degrelle. Para 1943, cuando Degrelle partió al frente oriental para combatir con la Waffen-SS, Collard asumió de facto el control de la rama civil de Rex. Desde oficinas en Bruselas y en la ciudad de Charleroi, supervisó la colaboración del movimiento con la administración nazi. Su organización difundía propaganda,
reclutaba informantes y participaba en la persecución de judíos y miembros de la resistencia. Militantes de Rex bajo su supervisión se unieron a redadas policiales alemanas, arrestaron disidentes y aplicaron las leyes de ocupación. La Brigada B de Kolar, una unidad paramilitar dentro de Rex, se volvió notoria por su violencia y cooperación con la inteligencia alemana. Para 1944, mientras las tropas aliadas avanzaban por Francia, la resistencia intensificaba sus operaciones dentro de Bélgica, y las autoridades alemanas y los colaboradores respondían con una brutalidad creciente. Los sabotajes, asesinatos y emboscadas fueron respondidos con represalias inmediatas. En este ambiente de miedo y venganza, tuvo lugar uno de los episodios más oscuros de la ocupación, la masacre de Courcelles. El 10 de agosto de 1944, miembros de la resistencia emboscaron y mataron a Oswald Anglong, el alcalde rexista de Charla, junto con su esposa y su hijo. El asesinato enfureció al liderazgo rexista. En cuestión de horas, Kolar y Víctor Matthys, el líder nacional interino de Rex, ordenaron una venganza. Milicianos rexistas reunieron a decenas de civiles en la localidad cercana de Courcelles, maestros, comerciantes, funcionarios locales, e incluso un sacerdote, acusándolos de apoyar a la resistencia. Varias personas fueron ejecutadas esa misma noche, y durante la madrugada más civiles fueron sacados de sus hogares y detenidos. Al amanecer del 18 de agosto, los prisioneros restantes fueron alineados contra una pared y ejecutados por un pelotón de fusilamiento. En total, personas fueron asesinadas. Testigos declararon más tarde que Kolar estuvo presente y tomó el mando de la operación. La masacre se convirtió en una de las atrocidades más infames de la ocupación. Un acto final de fanatismo cometido apenas semanas antes de la liberación de Bélgica. Cuando las fuerzas aliadas entraron en el país a comienzos de septiembre de 1944, Rex se derrumbó. De Grelle huyó a Alemania. Kolar y Matthys lo siguieron poco después. Tras la liberación, Lou Kolar y Víctor Matthys avanzaron por Alemania rumbo a Suiza. Rechazados en la frontera suiza, huyeron hacia los Alpes austríacos. Matthys fue capturado poco después, pero Kolar logró escapar. Finalmente fue localizado en febrero de 1946, en la ciudad austríaca de Innsbruck, por agentes de inteligencia belgas. Con él estaban 20 hombres belgas de las SS y su esposa, Huguette. Para entonces, Kolar ya había sido condenado a muerte en ausencia. Era buscado como jefe de la Brigada B y como uno de los principales organizadores de la masacre de Courcelles. Kolar también estaba acusado de orquestar varios asesinatos durante la ocupación, entre ellos Alexandre Galopin, poderoso líder industrial. François Vives, exministro de Justicia. Julie Yerno, destacada política y directora universitaria. Louis Brahau, presidente del Colegio de Abogados de Bruselas. Kolar fue devuelto a Bélgica bajo estricta custodia y quedó a la espera de juicio ante el Consejo de Guerra de Charleroi. Los testimonios de antiguos rexistas revelaron la magnitud de sus crímenes. Uno de ellos, Jean Navat, declaró ante el tribunal que Kolar le había ordenado recopilar información sobre la masonería belga para identificar objetivos de asesinato. La investigación llevó directamente al asesinato de Julie Yerno, la directora universitaria y figura política destacada. Al ser confrontado, Kolar respondió con frialdad que había recopilado aquella información solo con fines documentales, pero más tarde admitió haber asumido la responsabilidad de ciertas represalias, como la masacre de Courcelles del 18 de agosto. Intentó minimizar su autoridad alegando que solo había asesorado al departamento político oficialmente dirigido por el notario Léon Brunner. Sin embargo, numerosos testigos declararon que Kolar ejercía el mando real. El 1 de marzo de 1946, fue condenado a muerte por su papel en el asesinato de Julie Yerno. Siguió un segundo juicio mucho más amplio. El 21 de mayo de 1946, en la Corte Militar de Seconcordia, en Charleroi, Bélgica, abrió el juicio por crímenes de guerra más grande de su historia. 97 acusados
fueron inculpados por participar en la masacre de Corcel. A la cabeza de los procesados estaban Víctor Matis y Luis Collar. Collar apareció delgado y tenso, vestido con un abrigo largo y gafas de acero. Su número de prisionero 55 estaba prendido en su pecho. Adoptó una actitud evasiva, frotándose la frente constantemente y alegando sufrir amnesia. Cuando se le preguntó por los acontecimientos del 17 de agosto de 1944, murmuró: «Me es absolutamente imposible recordar nada». Cuando los fiscales lo acusaron de embriaguez antes de los asesinatos, se rió y dijo: «No lo recuerdo. Solo tengo fragmentos caóticos de memoria». Al ser confrontado con testigos que lo vieron llevando gasolina y prendiendo fuego a casas, los ridiculizó respondiendo: «No recuerdo, pero sí recuerdo que había al menos 15 personas conmigo. Y yo lo hice todo, ¿verdad?». ¿Qué hacían los demás entonces? Su abogado afirmó que Collar solo había sido un secretario, obedeciendo las órdenes de Matis, y suplicó clemencia. Pero después de 2 meses de audiencias y el testimonio de 147 testigos, el veredicto fue claro. El 3 de agosto de 1946, a las 10:00 am, el Consejo de Guerra de Shaw-Lewis sentenció tanto a Matis como a Collar a muerte por fusilamiento. Mientras esperaba la ejecución, Collar intentó suicidarse, pero sobrevivió. Su estado mental se deterioró, alternando entre arrogancia y desesperación. Pasó sus últimos meses aislado en una pequeña celda. Al amanecer del Leeds de noviembre de 1947, la sentencia fue ejecutada en el patio de un cuartel militar en Shalwa. 7 colaboradores rexistas debían ser ejecutados esa mañana. El 32 años, Louis Collar fue colocado en el primer grupo programado para las 7:30 am. Aunque suplicó clemencia, nada podía salvarlo. Después de fumar su último cigarrillo, apareció pálido y exhausto. Los guardias tuvieron que cargarlo hasta el poste. Debido a su antiguo estatus militar, la ceremonia exigía que fuera despojado de su rango. Las insignias fueron arrancadas de su abrigo y la orden de ejecución fue leída en voz alta. Un sacerdote permaneció a su lado, ofreciendo la absolución final. Collar lloró en silencio rezando, mientras el sacerdote trazaba la señal de la cruz. Un paño rojo fue prendido en su pecho para marcar el objetivo. El oficial al mando levantó su espada. A exactamente las 7:36 am, los fusiles dispararon. Collar se desplomó hacia adelante, pero no murió de inmediato. Su cuerpo temblaba y gritaba de dolor. El sacerdote se acercó y le dio la absolución final. Entonces un oficial del ejército sacó su pistola y disparó una sola bala en la cabeza de Collar. El tiro de gracia. Descubre documentales exclusivos e historias increíbles que no encontrarás en ningún otro lugar. Gracias por vernos y no olvides suscribirte para más contenidos.